Un saludo a todos. Con este curso empezamos la clase de morfología sanguínea en la práctica. Vamos a abordar las células de la hematopoiesis sin incurrir en las patologías que estas infringen. Vamos a observar la morfología que podemos observar en el microscopio óptico sin incluir la morfología interna de la célula. Vamos a describir cada característica de las estructuras observables en el microscopio para tener una mejor comprensión del mismo. Antes de entrar en la hematopoiesis, vamos a visualizar las partes observables microscópicamente en las células sanguíneas. Vamos a identificar sus partes. Las células están conformadas por un citoplasma y dentro de este citoplasma podemos observar gránulos o vacuolas o ambos a la vez, y vamos a observar que presenta distintas tinciones. También presentan un núcleo y dentro del núcleo podemos observar la cromatina y nucleolo, y estos pueden estar presentes o ausentes según el tipo de célula. Las células presentan una afinidad tintorial de acuerdo a la naturaleza del colorante que vamos a utilizar. Las células, por lo general, tienen una naturaleza que se basa en el pH de la célula, y el colorante o la tinción también tiene su propia reacción de pH. Si las células o la parte que queremos colorear tiene una naturaleza ácida, por lo general va a tener afinidad tintorial con un colorante básico, y viceversa. Si la célula es de naturaleza básica, va a tener afinidad tintorial con un colorante ácido. Por eso que podemos ver distintas tonalidades de las células cuando las coloreamos. Esas tonalidades pueden ir desde un morado muy intenso, un púrpura, hasta un azul muy clarito. ¿Por qué? Porque la coloración depende también de la intensidad del pH y de la reacción química que se produzca. Entonces, de acuerdo a la afinidad de la célula, va a tomar una coloración. De acuerdo a la cantidad de pH que tenga la célula, va a agarrar un tono. Y esta tonalidad, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, va a depender qué tan concentrada esté la naturaleza del pH de la célula. O sea, el colorante, por ejemplo, siempre va a ser morado, pero depende qué tan concentrado esté la afinidad natural de la célula, es que vamos a ver los diferentes tonos. Por eso es que a veces ven un núcleo morado de una célula y observan otra célula y está mucho más claro. Igual sucede con el citoplasma. Depende de la intensidad de pH que tenga esa célula, nos va a dar la tonalidad. Normalmente, las células que se tiñen con eosina, que es un colorante ácido, agarran una tonalidad rosa, rojo en ese tono. Y las células que se tiñen con el colorante de azul de metileno, que estos dos compuestos son la base de los componentes de la coloración de Romanowsky, van a teñirse de un color azul, y dependiendo de la concentración puede ser o un azul muy clarito o un azul bastante fuerte. Una de las estructuras que podemos observar en microscopio óptico de las células sanguíneas es su citoplasma. Su citoplasma, como mencioné anteriormente, puede variar en la intensidad de color y, como le dije, va a depender de la naturaleza de la célula. En este caso, en el citoplasma es rico en ARN. El ARN por naturaleza es un elemento ácido. Si es ácido, eso quiere decir que va a tener afinidad por colorantes básicos, en este caso el azul de metileno, que forma parte de la coloración en general. Por eso vemos, y esto vamos a depender
la intensidad del color del citoplasma va a depender de la cantidad de ARN que esté concentrado en el citoplasma. A mayor ARN o a mayor cantidad o concentración de ARN, más intenso va a ser el color que torne el citoplasma. Entre menos cantidad de ARN, va a ser más clarito el color que se va a tornar el citoplasma. Por eso que pueden ver diferentes tonalidades del citoplasma en las diferentes células. Y esto se aplica no solamente a las células sanguíneas, sino a todos los tipos de células que podemos observar y colorear. El citoplasma de la célula no siempre va a ser redondo. Este puede presentar prolongaciones y no quiere decir que sea algo patológico o anormal de la célula. Simplemente es una característica propia que presentan ciertas células. No es una característica que nos dé algún tipo de diagnóstico, simplemente es una característica propia del citoplasma, sin querer o sin referirse a alguna patología en particular. De hecho, la forma de prolongaciones del citoplasma puede ocurrir hasta cuando estamos haciendo un frotis y presionamos demasiado el frotis y aplastamos la célula. El citoplasma se puede deformar. Y en condiciones normales lo presentan algunas células, como pueden observar en la foto. En el citoplasma también podemos observar vacíos o vacuolas citoplasmáticas, que son estructuras circulares de tamaño y cantidad variable que se pueden presentar en procesos de fagocitosis y en la digestión por parte de la célula. La presencia de vacuolas solamente nos importa si están presentes en células como los segmentados, los eritroblastos o los blastos. No en todas las células indica una patología, simplemente es algo propio de la célula cuando está en actividad. En el citoplasma también podemos observar en la célula unos espacios claros que son muy distintos a las vacuolas. Las vacuolas son como si la célula estuviera hueca, como si tuviera muchos huequitos, como el queso. En cambio, las zonas claras es como si el colorante no hubiese tenido esa parte de la célula. La literatura lo describe que en esa zona clara es donde está el aparato de Golgi de las células. Aquí solamente lo nombramos porque es algo observable en el microscopio óptico y nos puede guiar en algunas identificaciones celulares. En el citoplasma de algunas células también podemos observar gránulos. Estos gránulos van a presentar diferentes coloraciones e intensidades de acuerdo al tipo de célula. Estos gránulos también nos pueden dar un indicio del tipo de células que estamos observando. Hay gránulos que se denominan gránulos primarios, es porque son los primeros en aparecer durante la hematopoiesis en las células. También se denominan gránulos azurófilos, son los mismos gránulos primarios, solo que se denominan azurófilos es por el tipo de tinción con el que tiene afinidad. Normalmente los presentan todos los leucocitos. Están también gránulos secundarios o específicos. Se llaman gránulos secundarios porque son los segundos gránulos o tipos de gránulos en aparecer en la hematopoiesis. Y son específicos porque de acuerdo a la afinidad tintorial que tengan esos gránulos secundarios, nos van a indicar si la célula es de tipo neutrófilo, basófilo o eosinófilo. Y están los gránulos terciarios o neutros. Se llaman neutros porque por lo general no agarra la afinidad ni con el azul de metileno ni con la eyosina, sino que tienen afinidad por un compuesto de oxidación entre la eyosina y el azul de metileno. Y por lo general se tiñen muy clarito, casi imperceptible. El neutrófilo tiene esta característica de presentar los tres tipos de gránulos. Tiene gránulos primarios, secundarios y terciarios. Y los secundarios los tiene específicos de él. Su coloración van a ser como un azul muy tenue. Las células también poseen un núcleo. Este núcleo va a estar rodeado por citoplasma. Es de carácter ácido porque es rico en ADN.
es donde se sintetiza el material genético y cumple la misma base tintorial que el citoplasma. A mayor concentración de ADN en el núcleo, mayor va a ser la afinidad tintorial de este por el colorante y mayor va a ser la intensidad en color. Entre menos ADN tenga el núcleo o menos actividad tenga el núcleo, más claro o pálido lo vamos a observar con el colorante, y entre más actividad de ADN tenga el núcleo, lo vamos a observar más intenso. Ya que el ADN tiene un carácter ácido, este va a tener afinidad por el colorante azul de metileno, que tiene un carácter básico. Y dependiendo de esto lo vamos a ver o muy clarito o muy intenso. Por lo general tiene un tono púrpura debido a la concentración de ADN que hay en él. El núcleo se encuentra dentro de la célula, pero no siempre va a estar en forma redonda. Este puede presentar formas bilobuladas, puede estar multinucleado, como en el caso de los neutrófilos, puede tener una forma como arriñonada, en el caso de los monocitos, y puede estar o en el centro de la célula o excéntrico. Eso quiere decir como pegado al citoplasma. Como pueden ubicar en la imagen, cuando el núcleo está central, este se encuentra como a una distancia equiparable del citoplasma, y cuando un núcleo ustedes ubican en la bibliografía que es excéntrico, eso quiere decir que está pegadito a uno de los extremos del citoplasma, y se ve la diferencia si ustedes trazan una línea imaginaria en todo el centro de la célula, así como pueden observar en la imagen. El núcleo está formado por cromatina. La cromatina es donde está dentro el material genético, es decir, el ADN. Por la cromatina es que nos va a dar la intensidad de color. Se habla de núcleo en las diapositivas anteriores como un todo, pero en realidad el ADN está dentro de la cromatina y dependiendo de esto es que nos va a dar la intensidad de color. Hay dos tipos de cromatina. Para efectos prácticos vamos a hablar de cromatina laxa. Es una cromatina que la vamos a observar en la célula que es clara. ¿Qué significa? Que dentro del núcleo podemos observar ciertas estructuras, por ejemplo, podemos observar los nucleolos, podemos observar si hay espacios claros, podemos observar si la cromatina está como compacta, que se ve como moteada. Eso se llama una cromatina laxa, que es clarita, que puedes ver lo que hay en el interior del núcleo. Y una cromatina densa o grumosa o de aspecto oscuro es aquella donde no se puede ver lo que hay dentro del núcleo. No quiere decir que no tenga nada el núcleo. Puedes tener nucleolos dentro del núcleo, pero debido a la densidad de la cromatina no se puede observar. Esta va a tener la misma base de la afinidad tintorial. Como está rica en ADN, que es un elemento ácido, va a tener afinidad tintorial por el azul de metileno, que es un elemento básico. Normalmente se ve púrpura o lila dependiendo de la concentración de ADN que tenga la cromatina en ese momento. Dentro del núcleo existen unos organelos o estructuras llamadas nucleolo, que tienen así como una forma oval o de huevito, que no siempre se pueden observar debido a la naturaleza de la célula. No quiere decir que no los tenga. Unos se ven muy predominantes, otros se ven más pequeños, otros incluso no se ven, ya sea porque en verdad la célula no tiene o porque no se puede ver por la densidad de la cromatina. El núcleo es rico en ARN, que es un elemento ácido, por lo tanto va a tener una afinidad tintorial por el azul de metileno, que es un elemento básico. Puede sonar muy repetitivo, pero es muy importante para tener en cuenta todas las estructuras que podemos observar con un microscopio óptico, porque nos va a ayudar a diferenciar las diferentes morfologías de la célula sanguínea. Porque a veces damos por sentado
y nos queremos grabar la estructura celular tipo fotografía y no es así. La mejor forma de reconocer una morfología es sabiendo sus características principales sin necesidad de grabarnos una fotografía de una célula porque no siempre están de libritos, como dicen. Esta puede cambiar, como observaron, la forma de su citoplasma, incluso el núcleo, a pesar de ser una misma célula, puede variar, no siempre va a estar redondo, no siempre va a estar excéntrico o central. Por eso es muy importante conocer la forma, la afinidad tintorial, en base a qué se colorea cada parte de la célula y la naturaleza del colorante que estamos usando, porque los colorantes también cambian la tinción de la célula dependiendo de la marca comercial que estemos usando. Una de las estructuras observables es la relación núcleo-citoplasma. Esta relación se hace en base al núcleo. Cuando ustedes pueden observar en la literatura, en la imagen de la derecha, que hay una relación 3:1, que significa que el núcleo es 3 veces más grande que el citoplasma en relación al tamaño de la célula. Pero para las normas también lo pueden encontrar que la relación puede ser alta o baja. Para la norma, una relación alta es que el citoplasma ocupe menos del 20% de la superficie de la célula. Y una relación baja es que el citoplasma ocupe más del 20% de la superficie celular. Ambas están en lo correcta. Esto es simplemente para que ustedes puedan guiarse. Ahora sí vamos a entrar en materia del curso. Vamos a ver cada una de las líneas celulares, comenzando desde los blastos hasta las células maduras que se pueden observar en sangre periférica. Vamos a ver la origen de las plaquetas morfológicamente, el de los eritrocitos, el de los granulocitos, que abarca basófilo, neutrófilo y eosinófilo. Vamos a ver la morfología de los monocitos desde los blastos y la serie linfoide. Y así vamos a culminar el curso por el día de hoy. Vamos a comenzar por la célula más inmadura, que en este caso es lo que se denomina blasto. ¿Por qué no podemos informar si es un promonocito, un linfoblasto, un mieloblasto o un monoblasto? Sino que informamos blasto solamente, el término. Porque morfológicamente en un microscopio óptico no se pueden distinguir entre estas células. Todas presentan características similares o homogéneas que lo hace muy difícil de diferenciar. ¿Por qué? Porque un blasto es de gran tamaño, presenta nucleolos, la mayor parte de las células presentan nucleolos, puede o no tener una forma regular o irregular, son redondos generalmente, su citoplasma es basófilo, ya sea moderado o intenso, puede o no presentar gránulos en el citoplasma. Una de sus características principales es que tiene muy escaso citoplasma. Su cromatina puede ser, normalmente es fina, laxa, o sea, se va a ver clara y en la mayoría de las ocasiones se pueden ver si tiene o no tiene nucleolos en su interior. Estas características la presentan todas las series en la hematopoiesis, tanto en granulocitos como en los eritrocitos, como en el monocito y linfocito. Todos los blastos presentan estas mismas características y es imposible de diferenciar a nivel microscópico. Por eso, al momento del reporte, se coloca que se observaron células inmaduras tipo blastos y ustedes colocan lo que observen. Si tiene el citoplasma basófilo, si posee o no posee nucleolos. Esta es la razón por la que se informa blasto y no el nombre. Vamos a comenzar por la eritropoiesis. Eso quiere decir la formación de eritrocitos, que es su última fase madura.
La célula que podemos observar en el microscopio sería un proericroblasto. Como les mencioné antes, esto es catalogado dentro de la categoría de blasto. Sus características morfológicas es igual o similar a los demás blastos de las demás líneas. Sin embargo, vamos a mencionar características en comunes para que ustedes lo puedan reportar y tengan una mejor visión al momento de observarlo al microscopio. La serie eritroide se conforma por proericroblastos, pasando a un ericroblasto basófilo, luego pasa a un ericroblasto policromático, ya vamos a hablar de cada uno de ellos, luego un ericroblasto ortocromático, luego viene una fase de reticulocito, que hay un porcentaje tanto en médula ósea como en sangre periférica. En ciertas consideraciones o ocasiones, dependiendo de si el cuerpo está sometido a una hipoxia celular, podemos observar eritrocito policromático y su última fase, que son eritrocitos maduros. El proericroblasto es la primera célula de la hematopoiesis que podemos observar sus estructuras. Algunos blastos tienen características particulares que nos podría ayudar a diferenciar de otros blastos, pero para cubrirnos las espaldas, como se dice coloquialmente, es mejor reportarlo como blasto y señalar las características que podemos observar en ese momento. El proericroblasto es una célula grande, tiene un núcleo, un citoplasma. El citoplasma es bastante oscuro, eso quiere decir que es bastante basófilo. Presenta unas zonas claras, como les mencioné. Esas zonas claras, según la bibliografía, es donde se ubica el aparato de Golgi. Es una de las características de este tipo de célula. Su núcleo es redondo. Puede poseer nucleolos, uno o dos. No siempre se van a ver y no quiere decir que no los tenga. Eso depende de la intensidad del colorante que se tiene en la célula y de la actividad que tenga la cromatina. La cromatina, por lo general, de las células inmaduras es laxa. Eso quiere decir que se ve clara independientemente de la tonalidad púrpura que tenga. A pesar que se puede ver un púrpura muy oscuro, se pueden observar los nucleolos que están en su interior. Este tipo de célula no tiene ni gránulos ni tampoco presenta vacuolas. Es una de las características de esta línea celular. Y la relación núcleo-citoplasma es bastante alta. Esto ocurre en todos los blastos. Todas las líneas, los blastos siempre tienen muy poco citoplasma y el núcleo es bastante grande. La siguiente célula es un eritroblasto basófilo. Como su apellido lo indica, es bastante basófilo. Tiene mucha afinidad tintoreada por el azul de metileno. El basófilo o el nombre basófilo viene por la afinidad tintorial, más no por la naturaleza de la célula. Es bastante basófilo, su citoplasma es poco, se tiñe de un color rojo púrpura, dependiendo también mucho de la calidad del colorante y del tipo de colorante que van a utilizar. El núcleo es central, es un poco más pequeño que la célula que lo precede. Su núcleo es redondo, es grande, es de color púrpura muy oscuro. Su relación núcleo-citoplasma es de 6 a 1, es bastante alto. No posee nucleolos o puede o no visualizarse. Tiene una cromatina bastante densa, por eso que los nucleolos a veces pueden o no visualizarse por la intensidad de la cromatina y presenta zonas claras. La zona clara siempre se va a presentar entre el núcleo y el citoplasma. Van a ver como una zona en la periferia del núcleo y el citoplasma. Se presentan normalmente las zonas claras de las células. El eritroblasto policromático, como su apellido lo indica, tiene una tinción
mixta, por así decirlo. Se ve como azul rosado, se puede ver como moteado o un grisáceo, como una combinación de colores. Por eso se llama policromático. Su tamaño, en el tamaño no se enfoquen mucho porque en realidad no nos da una característica exacta de la célula. Estos pueden variar, pueden ver, tampoco es una variación muy grande, pero no siempre son del mismo tamaño, el mismo tipo de célula. Tiene una relación núcleo-citoplasma de 6:1, tiene un núcleo bastante redondito, es característico de este tipo de célula. Es redondo, es de color púrpura, normalmente es central a la célula y tiene una cromatina bastante densa. El eritroblasto ortocromático, aquí ya baja la relación núcleo-citoplasma, como pueden observar. Váyanse guiando también de las imágenes que están en el fondo. Su núcleo es pequeño, es redondo y es excéntrico. El citoplasma está en mayor cantidad y suele teñirse de un color rosado o azul, parece como un huevo frito, la célula completa. Tiene una cromatina bastante densa. Una peculiaridad de esta línea es que el núcleo se va achicando, la cromatina se va colocando más densa, más oscura y va aumentando la cantidad de citoplasma referente al núcleo. El reticulocito, para esta fase ya la célula perdió su núcleo, lo expulsó en la fase anterior. Parece un citoplasma como si estuviera solo, pero una de las características es que presenta una red o malla formada por filamentos, que es como una precipitación. El reticulocito es una célula que van a observar de color azul claro, tiene una basofilia bastante baja, es redondo, casi del mismo tamaño de un eritrocito, pero esta célula no la van a ver en sangre periférica, por lo menos no directamente. Para poder observar un reticulocito o saber que esa célula es un reticulocito, tienen que utilizar colorantes especiales como el azul brillante de Crecil, para que ustedes puedan ver que la célula se tiñe de azul por su basofilia y hay precipitación en forma de malla en la superficie del citoplasma. Si ustedes no utilizan un colorante especial, no se van a dar cuenta ni van a poder observar un reticulocito como tal. O sea, esta célula directamente no la van a poder ver en un frotis a menos que usen ese tipo de colorantes. Finalmente, en esta serie ericroide, el último célula es el eritrocito, que ya está en su fase madura, es la célula más abundante en la circulación sanguínea. Este se caracteriza por ser una célula anucleada, es decir, no tiene núcleo. Su citoplasma es acidófilo, bastante acidófilo, lo van a ver rojizo, rosado, depende de la calidad del colorante. Tiene forma bicóncava, va a tener un grosor más grueso, valga la redundancia, en la periferia de la célula y va a tener como un achatamiento central en la célula muy característicos del eritrocito. Su disminución en célula sanguínea nos da un diagnóstico de anemia. Cuando está en altas concentraciones se le llama policitemia y cuando hay destrucción por alguna patología se denomina hemólisis, que es la destrucción del glóbulo rojo. Aquí pueden observar la imagen de los eritrocitos en un frotis. Pueden observar una zona clara central. No significa que tenga anemia, lo presentan normalmente los eritrocitos y una zona más oscura a la periferia. Estos son fotos de eritrocitos maduros normales, sin ninguna patología. Se pueden guiar, son fotos bien bonitas. Todas las de abajo y las de arriba son eritrocitos maduros normales, que dependiendo si pueden observar del punto de vista o del lado que estén observando el eritrocito,
se puede ver un poquito más oscuro o más claro, pero siguen siendo células normales. Esto es un cuadro resumen de la eritropoyesis, donde nos indica que desde las células más inmaduras a la célula madura vamos a ver disminución del tamaño nuclear, condensación del citoplasma, va a haber pérdidas de nucleolos a medida que va madurando la célula y el citoplasma va volviendo desde lo más basófilo a lo más acidófilo, que sería el eritrocito maduro. La relación núcleo-citoplasma va disminuyendo hasta convertirse en reticulocito que ya no posee núcleo. El tamaño no le hice mucho hincapié porque no es una indicación característica para distinguir una célula, simplemente es para que lo tomen en cuenta que el tamaño también va disminuyendo desde la célula más inmadura al eritrocito maduro. ¿Cuáles presentan o se consideran blastos según su maduración? ¿Cómo va cambiando la presencia del núcleo y cuando las células ya no poseen núcleo? Las características de la cromatina, que de una cromatina laxa pasa a una cromatina densa y luego está ausente por la falta de núcleo. Recuerden, si no hay núcleo no vamos a tener ni cromatina ni nucleolo porque son estructuras que están dentro del núcleo. El citoplasma pasa de ser básico a ser ácido, de azul a rosado durante su proceso de maduración. Y al principio presentaban zonas claras que esta se va perdiendo ya en la segunda fase. Este tipo de línea de maduración no presentan ni gránulos ni presentan vacuolas. En esta fotografía pueden observar varias de las células de la eritropoyesis, como son los proeritroblastos, los eritroblastos basófilos, los eritroblastos policromáticos, los eritroblastos ortocromáticos. Pueden ver la diferencia en la afinidad tintorial en cuanto a intensidad, la relación núcleo-citoplasma, la ubicación del núcleo, para que ustedes tengan, la pueden hacer capture, la pueden guardar, para que ustedes tengan mayor idea en cuanto logren ver así una célula y puedan identificar mejor y diferenciar mejor la célula cuando estén observando el frotis. Ahora vamos a empezar con la serie de las plaquetas, que es la megacariopoyesis. Esta línea celular se caracteriza por tener cambios a nivel citoplasmático, por tener un desarrollo en un sistema de endomembranas. Esta línea de maduración es bastante diferente a las demás líneas de maduración de la hematopoiesis. Tiene una formación diferente en cuanto a los gránulos, en cuanto a la cantidad de organelos presentes y en cuanto al tamaño. Normalmente las células van de mayor a menor. Es una de las características de la hematopoiesis. En esta serie normalmente van de menor a mayor hasta llegar a plaquetas, que las plaquetas es una de las células más pequeñas que podemos encontrar en sangre. El megacardioblasto es la célula más inmadura de esta serie, de esta línea. Es un poquito diferente a las demás blastos que podemos observar en la hematopoiesis porque posee un núcleo bastante grande con una hendidura bastante pronunciada. A veces pareciera que fue la bilobulada. Y dependiendo de su actividad en el momento en que estemos viendo el frotis, puede verse con diferente morfología. Lo pueden ver con un solo núcleo, como si fuera un linfocito. Lo pueden ver como binucleado. Lo pueden observar multinucleado y puede o no tener pseudópodos. A veces tienen pseudópodos muy chiquititos que parecen como si fuera un sol, como a veces está muy pronunciado. Su cromatina es laxa, como pueden observar en la imagen, a pesar que se ve muy púrpura, se pueden ver estructuras dentro de ella. Tiene una forma bastante irregular.
de esta serie es la tercera célula más pequeña. Tiene muy poco citoplasma característico de un blasto. Tiene una basofilia bastante alta. Tiene zonas claras alrededor del núcleo. Presenta nucleolos, la célula, presenta los pseudópodos y tiene una relación bastante alta núcleo-citoplasma. El promegacariocito es la segunda célula de la línea, tiene una forma bastante irregular, tiene un núcleo multilobulado. Esta línea, cada vez que va aumentando su línea celular, va aumentando el número de núcleos adentro o de lóbulos dentro del núcleo, tiene una basofilia bastante alta, tiene una macromatina densa, o sea, más oscura, no presenta nucleolos, puede presentar prolongaciones en el citoplasma, pueden ser grandes o muy chiquititas, es basófilo. Esta célula presenta gránulos alfa, gránulos densos y gránulos lisosomales, que lo van a ver como un punteado. No presenta vacuolas y tampoco presenta zonas claras, características de la célula. No las tiene. En esta etapa empieza la síntesis de ADN y comienza la formación de gránulos, que eso va a dar al finalizar la formación de plaquetas. El megacariocito es la tercera célula más grande de esta línea. Es multilobular, puede presentar hasta 32 lóbulos, dependiendo de la actividad que esté presentando en el momento de la observación. Tiene gránulos, pero estos gránulos son característicos de las plaquetas. Tiene gránulos abundantes, pero como pueden ver, puede presentar gránulos como no puede presentar gránulos. Puede presentar muchos lóbulos como puede presentar un solo lóbulo. Esta célula tiene diferentes morfologías o características morfológicas dependiendo de la actividad que tenga en ese momento. Tiene un citoplasma claro. A veces lo pueden ver como si fuera ácido, lo ven bastante rosado, o basófilo, una basofilia bastante baja, dependiendo de la actividad celular que tenga en ese momento. Otra de las características que tiene esta célula, que por lo general está rodeada de células más pequeñas, también es un indicativo, mas no es algo que nos dé un diagnóstico, simplemente es una característica que puede o no estar presente en la célula. En esta imagen van a observar un megacariocito. Si se fijan, si retroceden el video, pueden ver que morfológicamente es diferente a las imágenes anteriores. Esta se la quise enseñar porque este es un megacariocito cuando está liberando las plaquetas justo en ese momento. Es como que el proceso de liberación plaquetaria, que es lo que denominan crombopoiesis, ya cuando libera las plaquetas y salen a sangre periférica. Libera aproximadamente unas 1200 plaquetas. Se ve así tal cual, pareciera que estuviera como que expulsando las plaquetas o tuviera una sombra bastante basófila a un lado. Es cuando está expulsando las plaquetas el megacariocito. Las plaquetas son las últimas células de estas series. Algunos las denominan como fragmentos celulares porque se ven así como si fuera colorante precipitado. Son las células más pequeñas en circulación sanguínea. No poseen núcleo. Tienen un cuerpo denso. Tienen gránulos alfa que a veces se pueden apreciar o no dependiendo de la resolución del microscopio. Le van a ver como si fueran unos punteados. Son los gránulos que se tiñen con el colorante. Tienen una vida media de 7 a 10 días en sangre periférica. Estas pueden presentarse muy grandes, del tamaño de un eritrocito, se denominan macroplaquetas, pero eso ya es cuando presentan una patología. Pero a pesar que son las más chiquitas, también presentan diferentes tamaños dentro de una normalidad.
No porque vean plaquetas de diferentes tamañitos, aún siendo pequeñas, significa que sean macroplaquetas. Estas tienen diferentes tamaños y siguen siendo normales, como dije, dentro de un rango específico. En esta imagen pueden observar las 3 células inmaduras de esta línea, un megacardioblasto, un promegacariocito, un megacariocito, y si observan, la célula va de menor a mayor tamaño, de menos núcleo o menos lóbulos a una mayor cantidad de lóbulos, una relación núcleo-citoplasma de mayor a menor. Ya cuando es megacariocito empieza a desprender las plaquetas y las empieza a liberar a sangre periférica. Continuamos con la granulopoyesis. Algunos dicen que la eritropoyesis es la línea más difícil de distinguir o identificar morfológicamente. Para mí es la granulopoyesis porque hay células que morfológicamente parecen iguales, pero en realidad son muy distintas. Ya lo vamos a estudiar ahorita. Para mí es la serie más complicada hasta que llega a su fase madura. Ya vamos a ver. La fase más inmadura se la denomina mieloblasto, que es el inicio. Sigue por el promielocito, continúa el mielocito y llega a metamielocito. De ahí hace la formación de banda, que ya se empiezan a distinguir más hacia qué línea granulocítica se inclina y pasan a ser ya sea neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Y esta característica se lo va a dar los gránulos presentes o que van a desarrollar durante su desarrollo. En la granulopoyesis vamos a empezar a describir primero los mieloblastos, que es la característica común, luego los promielocitos, la característica común de cada uno de ellos, porque a pesar que en la hematopoiesis gráficamente aparecen como líneas celulares independientes, pasa lo mismo que los blastos, comparten características comunes y a veces es muy difícil de distinguir morfológicamente. Luego pasamos a los metamielocitos, luego a las bandas y finalmente a las células maduras. Estas recomendaciones se las dejo aquí como un plus. Para la célula leucocitaria, para el informe de resultados, se recomienda primero describir las características de los neutrófilos segmentados y luego lo de los linfocitos. Esto según las normas. Luego van a describir o anotar las células con características morfológicas significativas, ya sean blastos, que estos deben presentar ciertas características o líneas guías, se deben de guiar por el tamaño celular, ya sea pequeño, mediano o grande, en comparación al tamaño de un neutrófilo, las características del citoplasma, si el citoplasma presenta basofilia, si esta basofilia es leve, si es moderada o intensa, la cantidad del citoplasma, si es escaso, si es regular o es abundante, si presenta o no presenta gránulos, si presenta algunos elementos en su interior, como son los bastones, los vacuolas o presenta inclusiones. También las características del núcleo, o sea, en este orden lo van a reportar y lo van a describir. Si el núcleo es regular, si es plegado, si es pleomórfico, el tipo de cromatina, si la ven laxa o rugosa, también la cantidad si tiene o no tiene nucleolos, si tiene, cuántos tiene, 1, 2 o 3, la relación núcleo-citoplasma, por ejemplo, si es baja o alta, indicar la forma del citoplasma para que ustedes puedan dar una mejor orientación al médico. Continuamos con el mieloblasto, que es la célula más inmadura de esta línea. ¿Cuáles son sus características? Como pueden observar, son las mismas características que comparte con el resto de los blastos. La relación núcleo-citoplasma es bastante alta, presenta nucleolos, este en particular puede presentar de 3 a 5 nucleolos, presenta una zona clara, el citoplasma es bastante basófilo, tiene poca cantidad de citoplasma,
Este mieloblasto en particular, si lo pueden notar, no tiene un núcleo redondo, sino que tiene como una pequeña zona aplanada en uno de sus laterales. Es característico de esta serie. La cromatina es bastante basófila, pero a su vez es laxa, porque nos deja ver los núcleos que hay dentro, los nucleolos, perdón, que hay dentro de ella. A este nivel celular todavía no se observan gránulos en su interior. Ahora vamos a pasar a los promielocitos. Se los vuelvo a enfocar así porque a pesar que en la línea de hematopoiesis aparecen como 3 líneas celulares que sí son diferentes en realidad, pero morfológicamente son muy similares. Entonces aquí vamos a dar las características en comunes del promielocito, independientemente si genéticamente vaya a ser un basófilo o un eosinófilo o un necrófilo. Porque morfológicamente los promielocitos también caen o los encasillan en la categoría de blastos porque no se pueden discriminar entre ellos. El prolinfocito también es una célula grande, un poquito más pequeña que el mieloblasto. Tiene un núcleo de color púrpura excéntrico, como pueden notar en la imagen. Presenta una pequeña hendidura. A diferencia de la línea anterior, el núcleo no es tan redondo. Ya se piensa como a achatar en uno de sus polos. Tiene un citoplasma menos basófilo, o sea, más claro que su predecesor. Aquí ya se empiezan a observar los gránulos y se llaman gránulos azurófilos porque son los primeros en aparecer en la línea. Son bastante oscuros, son así como puros puntitos, su cromatina es laxa y puede o no tener nucleolo. Depende de la coloración y la actividad de la cromatina. Ahora vamos a pasar a los mielocitos. Los mielocitos, depende de qué tan bueno sea su ojo clínico, podrían o no identificar si el mielocito va a ser de origen basófilo, eosinófilo o necrófilo. Aquí les voy a dar imágenes de las 3 categorías, pero es porque esto ya se identificaron genéticamente. Igual, si ustedes no están seguros de que si es un mielocito, si es un promielocito, simplemente lo reportan como una célula inmadura y colocan las características que ustedes están observando en el momento. Esta línea celular, el mielocito, a pesar que se divide en 3 según la hematopoiesis, morfológicamente es igual en las 3 líneas de granulocitos. La diferencia va a ser el tipo de gránulo. Por características comunes o generales, el mielocito presenta un núcleo excéntrico. Eso quiere decir que no es central, como pueden ver, no está en la misma proporción del lado izquierdo que el derecho. Su cromatina es densa, se va oscureciendo más. Su citoplasma presenta una basofilia media, es decir, que no es ni muy oscuro ni muy claro. No presenta nucleolos, por lo menos no a nivel microscópico, y ya están presentando gránulos. En este caso, presentan los primeros gránulos azurófilos, pero es porque se llaman así, porque son los primeros gránulos en aparecer. Y empiezan a aparecer en poca cantidad los gránulos secundarios, que estos ya se van a especializar, depende a qué línea se va a dirigir. Son los gránulos específicos. Aquí tenemos a un mielocito neucrófilo. En las fotografías de abajo se observa mucho mejor. Tiene un citoplasma con una basofilia media, como se van a dar cuenta. Tiene las mismas características de un mielocito en general. Tiene una cromatina densa, tiene un núcleo excéntrico, tiene gránulos azurófilos y presenta gránulos secundarios específicos. No posee nucleolos. Si son específicos para la serie de neucrófilos, eso quiere decir que estos gránulos son de tipo neucrófilos, o sea, son neucros. Y se van a teñir con el complejo
que se forma entre la eosina y el azul de metileno. En esta imagen pueden observar los distintos estadios de maduración de un mielocito eosinófilo. En este caso en particular, tiene las características comunes de un mielocito. Su núcleo es excéntrico, es de color púrpura, su cromatina es bastante densa y un citoplasma con una basofilia muy bajita, o sea, lo van a ver muy clarito. Si se dan cuenta y comparan, en las 6 imágenes son los mismos mielocitos eosinófilos, pero presentan diferentes estadios de maduración. Eso quiere decir que porque usted vean una fotografía de un mielocito, no quiere decir que siempre va a estar así, porque él va madurando, solo que comparte características en comunes durante esas fases internas de maduración. Si ven, pueden observar el mismo mielocito con granulaciones bastante específicas, tipo color, con una intensidad de color rojo ladrillo, que es la última fotografía. Pueden observarlo con gránulos de color basófilo intenso. Pueden observarlo con un citoplasma, o sea, con menos gránulos que pueden dar cabida a ver el citoplasma del mielocito eosinófilo. Lo pueden ver como con gránulos mixtos, tanto rojos como azules. Eso es el mismo mielocito, solo que en diferentes estadios de maduración. Por eso, lo más recomendable es colocar las características generales, a no ser que ustedes estén muy seguros del tipo de célula que es, colocarle nombre y apellido. Para el mielocito basófilo, es muy característico, es parecido al eosinófilo, solo que el eosinófilo tenía gránulos color rojo ladrillo. En cambio, el basófilo tiene los gránulos bastante intensos de color púrpura oscuro, casi negros, que llegan a cubrir casi todo el núcleo. En este caso estamos hablando primero del mielocito. Pueden ver que a diferencia de un basófilo maduro, este presenta más espacios abiertos que pueden dejar ver el citoplasma. El citoplasma del basófilo es acidófilo, o sea, es más clarito que el color de sus gránulos. Los pueden ver como mixto entre azul y rosado, tiene una cromatina laxa, tiene menos cantidad de gránulos que un basófilo maduro, no tiene nucleolos y casi siempre el núcleo va a ser como chiquitico, o sea, excéntrico y va a estar como que más pequeñito. Ahora vamos a hablar de los metamielocitos. También presentan en las 3 líneas. Vamos a mostrar imágenes de las 3 líneas diferentes, pero vuelvo a repetir, si no están seguros, simplemente colocan las características observables y colocan que es una célula inmadura. El metamielocito, es las características generales del metamielocito. Comparten características generales el metamielocito eosinófilo, basófilo y neutrófilo. La diferencia, les vuelvo a repetir, es el tipo de gránulo que se van a desarrollar y la forma del núcleo se va a estar como que más en forma de hendidura, o sea, su hendidura va a estar un poquito más pronunciada. Van a aparecer así como unos anteojos parecidos al del eosinófilo, pero no tan pronunciado. Va a ser más como un antifaz, de esos que se usan para dormir. Así. Va a tener un núcleo excéntrico de color púrpura, bastante basófilo. Va a tener más apariencia de frijol. Su núcleo tiene una cromatina laxa, va a presentar mayor cantidad de gránulos, tanto azurófilos y más cantidad, muchísimo más abundante, de gránulos específicos y van a depender del tipo de afinidad que tenga la célula. Y estos gránulos pueden o no llegar a cubrir el núcleo. Como pueden observar en las imágenes de abajo, estas se parecen mucho a un eosinófilo, solo que cambia su afinidad tintorial y su núcleo no es tan pronunciado, su hendidura, como la de un eosinófilo. Aquí podemos observar un metamielocito neutrófilo. Tiene su hendidura característica en forma de frijol. Tiene una cromatina
con una basofilia bastante alta y a su vez es laxa, se pueden observar estructuras en su interior, no poseen nucleolos, tienen gránulos azurófilos que son específicos de la serie de neutrófilos y a veces dice que parece un sol naciente por las características del núcleo citoplasma, como cuando lo comparan cuando hay dos montañas así unidas y sale el sol en el medio, por eso le dicen características de un sol naciente. Y van a presentar mayor gránulos azurófilos que parecen como puros puntitos en el citoplasma. Se diferencia más de un mielocito porque su núcleo va a estar más hundido, más pronunciado y va a tener mayor cantidad de gránulos. El metamielocito eosinófilo se parece mucho a un metamielocito en general en cuanto a la forma. Si observan su núcleo parece un antifaz, presentan muchísimos gránulos específicos, característicos de esa célula, que son de color rojo ladrillo, son grandes. Su citoplasma, le coloqué esta imagen en particular, aunque no es muy común, ver el citoplasma de un eosinófilo o de una célula de la línea de los eosinófilos, tiene afinidad por la eosina, tiene un citoplasma acidófilo, aunque casi no se observa al momento de ver una célula madura, pero sí se puede llegar a ver y no representa patología, simplemente que se dio la oportunidad de ver ese espacio que hay entre los gránulos. Tiene una cromatina laxa y no posee ya nucleolos. En el metamielocito basófilo tiene una cromatina bastante densa, presenta la hendidura en el núcleo, a pesar que casi no se ven debido a su afinidad tintorial, se tiene casi todo de púrpura, los gránulos específicos son bastante oscuros, tiene una basofilia bastante alta, no posee nucleolo y por eso a veces es difícil de distinguir el núcleo de la célula debido a la cantidad de gránulos específicos color púrpura que tiene esta célula. Aquí se deben de fijar más que todo en la forma del núcleo para poder diferenciarlo de un basófilo maduro. Ahora pasamos a la línea de banda o callado, ya sea neutrófilo, eosinófilo o basófilo. También presentan características en comunes, básicamente lo que lo distingue es la afinidad tintorial y los gránulos presentes en ellas. Estas son las características comunes de una banda o callado. Presentan una hendidura en su núcleo en forma de herradura muy pronunciada, pero que no llega a dividirse. Tiene una cromatina densa, no presentan nucleolos, presentan gránulos específicos. Para esta imagen coloqué una que casi no se le observaban los gránulos, presentan gránulos muy finitos para que pudieran diferenciar de las demás células. Y los gránulos va a depender de la afinidad tintorial. Y como mencioné, los gránulos ya a este nivel cubren aún más el núcleo dependiendo de la célula. ¿Cómo van a diferenciar un metameliocito de una banda? Por la hendidura en el núcleo. Un metameliocito, a pesar que presenta una hendidura en su núcleo, es mucho más ligera o menos pronunciada en el metameliocito. En cambio, en la banda, esta hendidura es mucho mayor y ocupa menos de la mitad, o su pronunciación es más pronunciada a mitad de célula, o sea, traspasa la mitad. Es como si fuera excéntrico, como si quisiera dividir el núcleo. Esta es la fotografía de un necrófilo en banda o necrófilo encallada, como prefieran llamarle. Observa que presentan una hendidura en el núcleo en forma de herradura, tiene una cromatina densa, presenta gránulos secundarios específicos, casi siempre son como de color azul, pero es como más un violeta. A veces pueden estar muy finitos y no se distinguen en la morfología. El citoplasma es violeta claro. Esta célula es muy característica y por lo general aparece cuando hay una verdadera infección bacteriana en el huésped. Este es un eosinófilo en banda, aunque no es muy común, también existen, también se presentan.
Tiene su hendidura en el núcleo bastante pronunciada, no posee nucleolos, tiene sus gránulos ya específicos igualito que un eosinófilo maduro. La diferencia es la forma del núcleo, que no llega a estar en forma de lóbulo, no llega a estar segmentado. Si su citoplasma presenta acidofilia baja, si lo pueden llegar a ver en la fotografía, es mucho más clarito, es como si fuera transparente. También están los basófilos en banda, que son aún más difíciles de observar, ya que se parecen muchísimo a un basófilo maduro. Sus gránulos lo cubren casi por completo el núcleo, son bastante púrpura oscuro, tiene una cromatina bastante densa que casi imposibilita ver la forma del núcleo. A pesar que no es muy común verlo, pero sí existe su fase de banda, igual que en el eosinófilo, igual que en el neutrófilo. Ahora vamos a ver la parte madura de estas células, que ya sería un basófilo maduro, un neutrófilo maduro y un eosinófilo maduro, que es lo que vamos a ver comúnmente en sangre periférica. Estas células también presentan características comunes, como son la cromatina densa, los núcleos están lobulados, ya sea multilobulados o bilobulados, incluyendo el basófilo, aunque la cantidad de gránulos no se pueda ver, pero tiene un núcleo lobulado. Y las características que los diferencian es los gránulos específicos y la afinidad tintorial que tienen estos gránulos. Este es un neutrófilo maduro. Todos los de la fotografía en la parte de abajo son neutrófilos maduros normales. Como pueden observar, su núcleo es lobulado, puede presentar 3 núcleos, 4 núcleos, 5 núcleos. Tiene una cromatina densa. Sin embargo, se pueden ver estructuras o zonas más oscuras en el interior del núcleo. Tiene gránulos específicos propios del neutrófilo. Si lo ven, es como dependiendo, esto también varía mucho dependiendo del colorante que estén usando y de la calidad del colorante. Se pueden ver como violetas o algunas veces se ven rosados, como la imagen de abajo. Esto va a depender del colorante, por eso se deben de saber el fundamento y los ingredientes del colorante que están utilizando. Y que su preparación esté de acuerdo a lo que indica el fabricante. En el caso de los eosinófilos en su versión madura, como pueden observar, son bilobulados. Ahí pueden observar cómo está dividido a la mitad y están unidos. Lo que pasa es que por la posición del neutrófilo no se observa, pero está bilobulado por un puente de cromatina. En algunas fotografías de abajo se pueden observar. Pueden ver que sí, en esta fotografía sí se observa el citoplasma, que es acidófilo, pero bastante clarita. O sea, la acidofilia es bastante baja. Presenta sus gránulos específicos bastante prominentes y son de un color rojo ladrillo, que por lo general rodean al núcleo. Esto lo diferencia, es una de las características que lo diferencia de un basófilo. Como pueden observar, esto es un basófilo en su versión madura, se encuentra en sangre periférica, es una de las células que en menor cantidad está en sangre periférica, tiene un núcleo con bastante polimorfismo, tiene una cromatina bastante densa. Sin embargo, esta cromatina también se ve oculta y la forma del núcleo se ve oculto por la cantidad de gránulos que presenta y las características de estos gránulos, aparte de que son bastante púrpura oscuro, cubren el núcleo, a diferencia del eosinófilo. Normalmente los gránulos del eosinófilo, rodea el núcleo. En el basófilo, están sobre el núcleo, lo cubren. Estas fotografías se las traje para que pudieran observar la diferencia entre las 3 líneas, por decirlo así, neutrófilo, basófilo y eosinófilo, en cuanto a la diferencia de los blastos, los promielocitos, los mielocitos, metamielocito, banda y cuando ya en su fase madura. Esta fotografía intencionalmente se coloca como si hubiesen muchas diferencias en cuanto a la coloración, pero como les nombré, los mieloblastos
hasta incluso los metamielocitos, hasta esa línea de maduración, son casi muy difícil de distinguir. Por eso solamente deben de colocar las características morfológicas que se están observando de la célula y colocar que se refiere a una célula inmadura tipo blasto. Porque a pesar de que aquí se vean muy distintos, en realidad no siempre se van a ver así, se van a ver al contrario, muy idénticos. Aquí pueden ver la diferencia entre un promielocito y un mielocito. Como pueden observar, prácticamente lo que los diferencia en esta fotografía en particular es el tamaño, porque si los dos tuvieran del mismo tamaño se vieran casi las mismas características morfológicas. Comenzamos con la linfopoiesis, continuamos, mejor dicho. En esta línea celular, en la hematopoiesis nos indica que el prolinfocito se va a dividir o va a dar origen a linfocitos y a células NK, y que los linfocitos se pueden dividir en linfocitos B o linfocitos T, dependiendo de la función de la célula. Esto morfológicamente no se puede distinguir. Este curso está basado en células que podemos distinguir morfológicamente. Solamente aquí vamos a hablar de los linfoblastos, del prolinfocito, del linfocito pequeño, y que este linfocito pequeño puede presentar varias características, depende de su actividad. Morfológicamente no se puede distinguir entre un linfocito T y un linfocito B. El linfoblasto, como se pueden dar cuenta, tiene características similares en su mayoría a los blastos de la línea de los granulocitos. Por eso no se puede describir a ciencia cierta, discriminar entre un linfoblasto y un mieloblasto. Sin embargo, en esta fotografía, si se trata de un linfoblasto, podemos observar que tiene un núcleo, este puede ser redondo, muchas veces lo describen redondo, pero en realidad es como más ovaladito. Puede presentar vacuolas en su citoplasma, no tiene gránulos a diferencia de la línea anterior, tiene un citoplasma bastante basófilo. Bueno, tiene un basófilo, pero esta línea celular tiene una característica, que a pesar que presenta una basofilia como baja en el citoplasma que rodea el núcleo, el citoplasma que está en la periferia parecía que presentara un citoplasma, una basofilia más alta. Esto es característico de esta célula, de esta línea. Tiene un citoplasma, una cromatina laxa y está teñida uniformemente. O sea, no, en esta línea no se van a ver tan moteadas como espacios oscuros, espacios claros, como se veía anteriormente. Casi siempre no es que está uniformemente teñida, pero sí su color es más liso. Luego del linfoblasto viene el prolinfocito, tiene una cromatina más clara que la anterior, es basofílica, se ve como moteada, a diferencia del linfoblasto que se ve como uniforme, no se le ven espacios claros y oscuros. Esta sí es más moteadita, su citoplasma es basófilo y como pueden observar, ocurre lo mismo que en el anterior. Su basofilia es bastante clara alrededor del núcleo y en la periferia presenta como líneas más oscuritas, como si aumentara la basofilia. Es característica de esta línea. Y presentan nucleolos, como pueden observar en la fotografía de abajo. Esta línea no presenta gránulos. Como pueden observar, el linfoblasto y el prolinfocito son prácticamente iguales morfológicamente. Por eso el prolinfocito cae también en la línea de blasto, porque morfológicamente, si ustedes se ponen a observar, casi no tienen diferencia. La única diferencia, y es porque lo estamos viendo juntos, es que el citoplasma del prolinfocito es un poquito mayor y si se fijan, el prolinfocito, el citoplasma es como más clarito que el linfoblasto. El linfoblasto presenta un citoplasma un poquito más oscuro y es como si fuera un linfoblasto, pero como lavado, como si le hubiesen echado agua. Si le hubiesen pasado jabón y lo hubiesen aclarado. Así se ve un prolinfocito. Pero esto se observa mejor es porque lo estamos viendo juntos.
pero si lo estamos viendo separados o no tenemos mucha experiencia, morfológicamente se ven iguales. Continuamos con el linfocito. Lo categorizan como linfocito pequeño, que es como que el linfocito normal, sin ninguna estimulación. También lo llaman linfocito virgen, por eso, porque no ha tenido una estimulación de actividad, de actividad del sistema inmune. O sea, es como que si fuera joven, si fuera menor de edad, digámoslo así. Presentan un núcleo bastante redondo, oval, parece como una monedita. Su citoplasma es escaso. Si lo comparamos con los blastos, es como si fuera un blasto, pero mucho más chiquitico. Su citoplasma presenta una basofilia bastante ligera, tiene muy escaso citoplasma, su núcleo es mucho mayor, pero a nivel del tamaño general de la célula es bastante pequeña. Un linfocito pequeño tiene su núcleo es casi, o muchos lo comparan con el tamaño de un eritrocito. Es lo que llaman un linfocito virgen, pero a manera de reporte se reporta como linfocito. No van a colocar linfocito pequeño, ni linfocito grande, ni linfocito sin actividad, no, es un linfocito. En esta fotografía pueden ver la diferencia entre un linfocito pequeño o normal o sin estimulación de un linfocito, lo que llaman un linfocito grande y de paso es granular. Esta célula que ven arriba sigue siendo un linfocito, solo que como ven es mucho más grande y a veces lo confunden con un blasto o un linfoblasto. ¿Por qué? Porque parece que tuviera nucleolos dentro, pero en realidad son espacios claros dentro del núcleo. Su citoplasma es más grande, su basofilia es baja, la del citoplasma, y en este linfocito grande lo pueden ver con gránulos que aparecen como puros puntitos así muy específicos y bastante característicos, a diferencia de la serie granulocítica que cubre todo el citoplasma. No, estos tienen como unas punzaditas bastante características, como en la periferia del citoplasma. Sigue siendo un linfocito, solo que este está como activado. Este está estimulado por el sistema inmune por una reacción que haya tenido el cuerpo. En esta imagen, como pueden observar, del lado izquierdo tenemos los blastos y del lado derecho tenemos los linfocitos activados. Morfológicamente, visualmente, tienen las mismas características. Ambos tienen un citoplasma basófilo, pueden presentar una basofilia en la periferia del citoplasma, uno pueden presentar como los linfocitos pareciera que tuvieran nucleolos, el núcleo es bastante grande, por eso a veces se tiende a confundir. ¿Cómo lo van a diferenciar? Porque normalmente cuando es blastos lo ven en mucha cantidad, es muy característico el frotis, la persona ya padece de una neoplasia. Es raro encontrar un frotis, no digo que no sea posible, pero es raro que encontrar un frotis que tenga solamente unos cuantos blastos y ya. Normalmente ya lo vemos cuando ya está todo invadido, por decirlo así. Los linfocitos activados se parecen mucho, pero su núcleo se tiende como a tener más hendiduras y algunos presentan gránulos. Sin embargo, algunos blastos también tienen su núcleo como muy irregular. El tamaño entre el blasto y el linfocito puede ser muy similar a pesar de las micras que se observan en la imagen. Los linfocitos a veces presentan pleomorfismo en su núcleo y los blastos tienden a ser su núcleo un poco más redondo y ovalado, pero puede ser irregular. Las cromatinas igual pueden ser igual de finas, a pesar que el linfocito tiene su núcleo bastante basófilo, pero también puede ser bastante clarito, como los prolinfocitos. Ya llegamos a la última serie, que es la de monocitopoiesis. Aquí vamos a ver la formación de monocitos. La vamos a poder distinguir en esta serie o en esta línea. También vamos a ver blastos, que a pesar que la dividen en 4 partes, pero eso es más que todo a nivel genético, morfológicamente se parecen
a la serie de granulocitos. En la monopoiesis vamos a hablar del mieloblasto, lo vamos a observar, el monoblasto, el promonocito y el monocito, que es lo que vamos a observar en sangre periférica en pacientes sanos. En el caso del monoblasto, tiene una relación núcleo-citoplasma bastante alta, presenta un núcleo irregular, no es redondo como en las otras series, presentan muescas o circunvalaciones en el núcleo, la cromatina es bastante laxa, o sea, se ve bastante clara, presentan nucleolos, no siempre se ven, y presentan vacuolas, que tampoco no siempre se ven, pero sí la mayoría tiene vacuolas. Su citoplasma es bastante basófilo. El promonocito tiene una característica bastante particular que tiene su núcleo como plegado, como si presentan pliegues, como si estuviera abrazándose a sí mismo. Y presenta, gracias a esos pliegues, como se superponen, como unas líneas moraditas, no sé si las logran observar, que es por el pliegue del núcleo, es característico de los promonocitos, su núcleo es bastante irregular, tiene gránulos muy finitos en su citoplasma, tiene bastante cantidad de citoplasma, su basofilia es disminuida, o sea, se tiñe bastante bajito, su cromatina es densa. Igualmente presenta hendiduras, pero es por el mismo pliegue. El monocito es la última célula de esta serie y es de la última que vamos a hablar hoy. Es la célula más madura, su núcleo es grande e irregular, tiene un núcleo con una hendidura bastante pronunciada, tipo muesca, su cromatina es finamente reticulada, es basófila, pero es baja. Tiene bastante citoplasma, con una basofilia baja, puede no presentar vacuolas. Y tiene granulaciones azulofrinas bien finitas. Tienes espacio en blanco, que son las vacuolas, que suelen ser características del monocito, pero no siempre lo van a tener. Esta célula parece como si estuviera aplastada, pero es algo característico de esta célula. Aquí les traigo una fotografía de varias formas en que se presentan los diferentes estadios en la monopoiesis. Los mieloblastos, como pueden observar, su afinidad tintorial puede aumentar o disminuir, depende de la calidad, del tiempo en que dejen los colorantes. Igual sucede en el promonocito, no siempre se van a ver iguales. Miren que unos se ven como que redonditos, o que las células se ven como más irregulares, más aplastadas. A veces parecería que tuviera un solo núcleo, que no tuviera pliegues, en otras los pliegues se ven mucho más intensos, más característicos. Pueden o no presentar vacuolas, a veces presentan muchas vacuolas, como a veces casi no tienen ninguna. El monocito siempre se va a ver así como que aplastado, muy irregular, presenta vacuolas. Hay algunas veces que no. Su núcleo a veces pareciera que se fuera bilobular, pero es más como si tuviera así como abstracto. Ya esta es la última célula de la serie que vamos a explicar por el día de hoy. Esta célula lo único que tienen que ver es que aquí vamos a observar a un monocito del lado izquierdo, en el medio vamos a observar a un necrófilo y del lado derecho a un linfocito. Si pueden ver las diferencias entre un linfocito y un monocito, el núcleo más que todo y el tamaño de la célula. El linfocito es más pequeño y su núcleo es más regular, o sea, tiene como una forma un poquito más definida dependiendo de la actividad que haya tenido. En cambio, el monocito, su núcleo es como más deforme. Bueno, le doy muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegó el curso de hoy. Espero que le haya servido de ayuda, que le haya un poquito ampliado sus conocimientos en cuanto a la distinción morfológica. Tomen en cuenta las características generales de cada célula y no todo como un todo. No, hay características particulares que nos ayudan a distinguir entre célula y célula,
No únicamente una sola característica nos puede ayudar a diferenciar si es un blasto, si es un promonocito, si es un linfocito, si está maduro o inmaduro. Es la unión de varias características los que nos ayuda a distinguir la célula. Muchas gracias por su atención. Los espero en una próxima ocasión.